El problema de la inflación es la guerra entre Ucrania y Rusia. Y eso ha tenido varios efectos. Primero ha demostrado lo vulnerables que somos ante un mundo que tendenciosamente en el pasado llevaba hacia la globalización, y eso no es nada más ni otra cosa que la interdependencia de los países, y por eso es que los efectos que tiene la guerra, que básicamente se va hacia los carburantes y hacia productos agropecuarios como el trigo y otros, han tenido pues una enorme incidencia en el mundo, aumentada desde mi punto de vista por la estrategia errada de los países desarrollados de combatir la inflación que venía por incremento de los precios de los hidrocarburos, un tema real, con una política monetaria contractiva y con una política monetaria de elevación de tasas de interés, como si el problema fuera estrictamente monetario, cuando el problema de la inflación ahora es un problema de una subida de precios por la guerra, un dato objetivo real, y también, por otra parte, la nueva configuración que estamos siendo testigos en la esfera internacional, ¿no? Eso no hay que negar, porque forma parte de este problema. Es decir, tenemos un viejo bloque entre Europa y Estados Unidos debilitándose y el surgimiento de un nuevo bloque a la cabeza de la China y otros países como la misma Rusia, India, etcétera, que están pugnando por un espacio mayor en la economía mundial, y eso también ha revelado, ¿no?, esa dependencia que nosotros en América Latina la sentimos de doble manera. Por eso es que los precios de los alimentos han subido en nuestros países, porque el costo de producción de ellos se ha incrementado, porque se necesita más diésel, más gasolina para los tractores, a precios más caros, quiero decir. Y segundo, los fertilizantes que tienen que ver también con el tema de hidrocarburos se han elevado, y por lo tanto, como no había ya el proveedor de antes de trigo en el planeta, entonces todos se han dedicado a producir. Todos nos hemos recordado que hay que producir y no simplemente comprar, ¿no?, en la vieja lógica neoliberal de que uno lo puede satisfacer solo comprando de afuera, sino que ahora nos hemos visto prácticamente obligados. Felizmente en nuestro modelo ya teníamos la concepción de producir nuestra propia comida, y por lo tanto ese es uno de los factores que nosotros hemos podido utilizar para poder resolver nuestro problema. Sin embargo, vemos y observamos con preocupación porque de una u otra manera este problema de la inflación nos está afectando a todos. A nosotros también nos afecta por el lado del precio del petróleo, porque si bien somos exportadores de gas, somos importadores de líquidos. Importamos petróleo, importamos diésel, ¿no?, importamos gasolina. Pese a todos los esfuerzos que estamos haciendo por la sustitución de este producto en la importación, pero la velocidad con la que ha venido esto nos ha ido afectando a todos, y evidentemente esto de la reconfiguración del planeta, en la nueva estructura, en la configuración de los nuevos grupos de países que pugnan por el poder económico internacional, por una parte, la guerra, que también forma parte de ese problema, entre Ucrania y Rusia, la elevación de tasas de interés y políticas monetarias absolutamente obsoletas de los países desarrollados, que no han resuelto, como se ha observado en todo este tiempo, han ido subiendo las tasas de interés, afectando lo que también a Alberto le preocupaba, el tema de la deuda externa, porque a elevadas tasas de interés, en realidad ahí viene el efecto hacia nosotros por mayores costos financieros que tenemos que pagar. Y en fin, todo eso ha configurado en esta crisis que tenemos que enfrentar, y me parece muy buena idea, porque yo me adscribo a todo lo que hasta ahora se ha dicho, de que la única manera de poder resolver esto es trabajar, ocuparnos verdaderamente del problema y ver que nosotros sí podemos y tenemos la capacidad de hacerlo si nos ordenamos un poco, si nos organizamos un poco entre nosotros mismos. Yo concuerdo totalmente con que ese tema, uno de los temas centrales que nos debilita y que nos ha estado imposibilitando ampliar el comercio entre nosotros mismos,
porque hay producción boliviana, argentina, producción mexicana, en fin, brasilera, de todos que podemos nosotros utilizar para resolver nuestros problemas. Pero ahí traba el elemento de la disponibilidad de la divisa, hoy que nos toca pagar más por la deuda externa, por las tasas de interés afuera, y por lo tanto este tema de los pagos en moneda nacional, los swaps, como tiene Argentina con China, nos explicaba Alberto, y otro tipo de pagos que también lo ha propuesto el compañero Lula en su campaña de tener una moneda común, etcétera. Creo que son los elementos que deberíamos profundizar para alcanzar ese mayor dinamismo en el comercio entre nosotros. Nosotros podemos resolver, nosotros somos una zona muy rica que tiene recursos naturales, que tiene capacidad de proveer alimentos a nosotros mismos. No necesitamos estar importando. Si nosotros nos vemos como una región, si la región sea una economía cerrada, podemos resolver nuestros problemas de alimentación y muchos otros entre nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa es que todavía tenemos en la cabeza la mentalidad de exportar, ¿no? En Bolivia se decía cuando se implementó el neoliberalismo de exportar o morir, y en realidad muchos países casi se mueren tratando de exportar, porque en realidad hay que ver la solución entre nuestros países, entre nuestros mercados, entre nuestra demanda que tenemos como región, que yo creo que se puede resolver fácilmente muchos de nuestros propios problemas. Por lo tanto, esta reunión no solamente cobra importancia en enfrentar con políticas, desde mi punto de vista, que van hacia la producción, porque decía yo, hoy nos está enseñando la crisis, no es una crisis de inflación estructural para nuestro país, es una inflación que básica viene por la guerra, ahí está el tema central, y sería un buen punto, como lo mencionaba también Alberto, de poder llevar una voz de nuestros países a lo que está ocurriendo con la guerra, porque evidentemente ellos no se dan cuenta de los efectos que se tienen. Pero por otro lado, el tema de la inflación también tiene que ver con un fenómeno que nosotros tenemos que incorporar a la discusión. Nosotros le hemos llamado la crisis climática, porque es una crisis, no la podemos detener como humanidad, y se está dando, avanza a pasos agigantados. Hoy los ciclos agrícolas parece que estuvieran cambiando producto de esas sequías, esas heladas que recibimos en nuestros países, o que esa falta de agua para poder realizar la producción agropecuaria. Temas elementales que en el pasado estaban prácticamente siendo resueltos en nuestros países, que hoy recrudecen por el cambio climático, esta crisis. Nosotros llamamos crisis cuando los organismos internacionales simplemente llaman cambio climático como si fuera una transición absolutamente normal. No, esto ha sido producido por los países desarrollados que en su afán de dominio económico en el planeta han hecho ese tipo de descalabros en el medio ambiente, y nos está generando problemas a todos. Y nosotros pagamos la factura de los errores de los modelos de desarrollo que emplearon en su momento en ese capitalismo salvaje que aplicaron en los países desarrollados para salir como los más fuertes, como los más grandes. Esa crisis climática también merece atención en esta discusión sobre la inflación, porque gran parte de la inflación viene de los alimentos, porque uno, no los estamos importando en la medida en que se requiere y además a precios más altos. Segundo, el costo de producción de los alimentos ha subido, pero a eso se añade esta crisis climática que está entorpeciendo la producción agropecuaria, que es básica en cualquier sociedad y que hay que ponerle ojo al tema de la producción de alimentos, de la producción agropecuaria en nuestros países. Entonces, son dos elementos importantísimos en los cuales deberíamos también poner el intercambio de tecnologías agropecuarias, el intercambio de conocimientos entre nuestros países para poder sobrellevar y aumentar la productividad agrícola en la región. Estos son elementos que en el corto plazo nos pueden dar resultados, porque felizmente la agricultura es muy noble, la agricultura, porque da resultados en 4, en 6 meses, en menos de un año, podemos tener resultados en la producción agropecuaria. No es como la industria, no es como la minería, no es como los hidrocarburos, que demandan cierto tiempo para que puedan madurar estos sectores. Entonces, esto sí es importante para que tomemos en cuenta que el intercambio
de tecnologías para la producción. Algo similar estamos haciendo con la hermana República de Cuba, porque en realidad hay que resolver los problemas de producción para que nosotros podamos estar más tranquilos produciendo nuestro propio alimento, y se puede. Tradicionalmente tenemos pueblos indígenas, pueblos campesinos en nuestro país que saben trabajar bien la tierra, y hay que dotarles de tecnología, de herramientas para que podamos lograr una mayor producción de alimentos y garantizar que en la región no pase el hambre. Por lo tanto, es un tema que yo incorporaría de lo que se ha mencionado actualmente para poder avanzar. No tenemos ningún problema en la propuesta del presidente López Obrador sobre hacer la cumbre presencial el 6 y 7 de mayo en Cancún. No tenemos ningún problema con el lugar, hermano Manuel López Obrador. Más bien nos gusta la idea de que sea por allí. Sin embargo, lo que hay que definir un poco es esto de la presencia de las empresas privadas, de los empresarios privados, porque en el caso boliviano, por ejemplo, gran parte de la producción, tanto agropecuaria y otros, viene del lado estatal. Por lo tanto, nosotros vamos a tener también una presencia del Estado con nuestras empresas, con nuestras industrias, porque el modelo boliviano se ha basado no solamente en dejar en manos del sector privado la producción, sino por el contrario tratar de fortalecer estratégicamente a nuestras empresas públicas para que puedan tener un rol gravitante en la economía, y así lo estamos logrando. Por lo tanto, ahí en el caso boliviano nos gustaría participar con nuestras empresas públicas y un poco dibujar, rayar la cancha de la participación de las empresas privadas, tanto de nuestros países vecinos como las nuestras, para que tuvieran también un espacio para que ellos puedan reunirse y poder discutir de manera abierta, ¿no?, este tipo de intercambio de ofertas y demandas de productos que quizás la estamos produciendo al lado, ¿no?, en términos de costos, en términos de transporte, logística y otros que ellos mismos seguramente van a definir. Ahí nada más una pequeña presión que deberíamos tener, paralelamente a la nuestra quizás, una reunión de todo el sector privado, más en el caso nuestro, de empresas públicas, para poder definir esto del intercambio. Y hacer énfasis nuevamente en el tema del pago en nuestras monedas, del pago de hacer swaps con nuestros propios países, para poder de alguna manera agilizar esa parte financiera, como lo había mencionado. Creo que esos son los elementos que se podría discutir. Hay muchos otros que seguramente van a salir en la medida en que vayamos profundizando este tema. Y bueno, nada más decirle al presidente López Obrador y a todos los que están acá presentes nuestra total predisposición de participar activamente en este tipo de foros, de reuniones, que lo que hace es fortalecer nuestras relaciones, esta construcción de nuestra patria grande, que somos todos los países que vivimos aquí en este lugar del planeta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Vamos a escuchar al presidente Lula.